hablarles un poquito acerca de lo que quiere decir la ira de Dios. ¿Por qué se le llama a las 7 postreras plagas la ira de Dios? Estar bajo la ira de Dios. Si ustedes abren sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16, abran todas sus Biblias en Apocalipsis 16. El versículo 1 te introduce a la ira de Dios. Dice allí: y oí una grande voz del cielo, una grande voz del templo, que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Estas 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué se le llama la ira de Dios? Bueno, básicamente porque estamos viviendo bajo la gracia. Todos los seres humanos hemos vivido bajo la gracia. Desconocemos lo que es vivir bajo la ira de Dios. Solamente hemos vivido bajo la gracia, bajo la gracia, bajo la gracia, siempre. Y hemos tenido generación tras generación, desde la caída, desde Abel y hasta nuestros días, hasta el último ser humano que muere en este planeta, han muerto bajo la gracia. De acuerdo a Hebreos 9:27, de la manera en la que fue establecido para los hombres que mueran una vez y enfrenten el juicio. Todos hemos vivido bajo la gracia, tú y yo estamos en este momento viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir vivir bajo la gracia? Recuerden que cuando el hombre pecó había una ley en cuanto a comer del fruto prohibido. La ley decía: el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y sin embargo no morimos. ¿Y por qué no morimos? ¿Por qué no murió Adán y Eva ese día? ¿Y por qué los seres humanos seguimos naciendo? ¿Y por qué seguimos habiendo seres humanos con cada generación y con cada año que pasa? Y la respuesta es porque Dios tuvo misericordia, por su gracia, por su amor. Estamos viviendo bajo su gracia. Algunos piensan que Dios nos abandonó, y la verdad es que Dios no nos abandonó. Dios colocó un cerco de protección desde la caída hasta nuestros días. El libro de Judas nos dice que Dios colocó a los ángeles caídos bajo restricción en prisiones de oscuridad en espera del día del juicio. Es decir, Dios de alguna manera puso a los ángeles caídos bajo restricción para que no estuviesen cerca de nosotros. Aun cuando la Biblia nos dice que Satanás trajo a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo a este planeta, aún aquí el Señor los puso bajo restricción. Cuando ustedes se van a Apocalipsis capítulo 7 específicamente, en Apocalipsis capítulo 7 ustedes van a encontrar a los 4 ángeles, y el número 4 siempre representa totalidad, los 4 ángeles de Dios deteniendo los 4 vientos de destrucción para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Básicamente lo que nos está diciendo Apocalipsis 7, versículo 1, es que todos los ángeles de Dios están en todas las partes de la tierra, en todo lugar de la tierra, deteniendo los vientos de destrucción. ¿Quiénes son estos vientos de destrucción? Son los demonios. Y quiero hacerte aquí una aclaración. Queridos hermanos, mucha gente cree que Dios no nos está protegiendo en realidad. Y la respuesta es: eso es incorrecto. Dios siempre, les digo otro siempre nos está protegiendo. Siempre. Si Dios no nos protegiera, ya estaríamos destruidos. Satanás y sus demonios, que son los seres más perversos, más malos que existen, ya nos habrían eliminado. Nada más que hay un problema. Nosotros pensamos que Dios siempre nos protege de todos los peligros que existen, y esto no es así. Dios no envió a sus ángeles primariamente a protegernos de los asuntos humanos. No estoy diciendo que Dios no nos proteja de asuntos humanos. Muchas veces Dios nos protege de asuntos humanos, pero no es siempre. Eso quiere decir que si tú agarras, por ejemplo, una pistola y te la pones en la cabeza y le aprietas el gatillo, seguramente va a salir la bala y te vas a matar. Podría venir un ángel y tapar la bala para que no te pasara nada. Dios de alguna manera podría intervenir, pero Dios generalmente no interviene en las decisiones humanas. Cuando un humano decide hacer algo malo, generalmente Dios permite que eso malo ocurra. No vienen los ángeles a impedirlo. Sería muy fácil para el Señor mandar a todos sus ángeles a protegernos, y entonces no habría accidentes, no habría muertes, no habría injusticias, no habría violaciones, no habría crímenes, no habría ningún tipo de cosas malas que los hombres le hacen a otro hombre, porque los ángeles de Dios inmediatamente intervendrían. Eso sería una realidad, y todos nos daremos cuenta que no lo pude matar, algo vino y me detuvo. La realidad es que los ángeles de Dios, aun cuando están a nuestro alrededor, casi nunca intervienen de asuntos humanos. Pero los ángeles de Dios siempre nos defienden de los ángeles caídos. Eso es su misión primaria.
La misión primaria por la cual fueron enviados, de acuerdo a Apocalipsis 7, es detener los 4 vientos de la tierra. Apocalipsis 7:1. Dice ahí: vi a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Estos vientos de la tierra son los ángeles caídos, y los ángeles de Dios siempre nos han defendido de esos ángeles caídos. Y quiero que entiendan por un momento, queridos hermanos, ¿qué quiere decir que Dios nos defienda de estos 4 ángeles caídos? Hermanos, ¿cuánto tiempo tienen los ángeles caídos pecando? Pues no lo sé, tienen más de 6,000 años. El pecado en la tierra solamente tiene 6,000 años. Y recuerden que hubo una rebelión en el cielo mucho antes de la creación de este mundo. ¿Cuántos años antes? No lo sé, no quiero ni especular. Miles de años más, tal vez. Bueno, hablemos. Estamos hablando de seres que tienen más de 6,000 años practicando el pecado. Fíjate lo que el pecado nos hace a nosotros en 70, 80 años que vivimos en este mundo. Hemos oído hablar de asesinos en serie, hemos oído hablar de personas muy malas en el planeta Tierra, que en unos pocos años de practicar el pecado se convierten en monstruos. Ahora estos ángeles caídos no tienen 60, ni 70, ni 80, ni 100, ni 200, ni 300. Tienen más de 6,000 años practicando el pecado. Se han convertido en los seres más malos, más perversos que tú te puedas imaginar. Por eso es que Dios, en su misericordia, ha enviado a sus ángeles a protegernos de ellos. Y eso lo hacen los ángeles siempre. Y gracias a su protección, nosotros estamos vivos. Cuando ustedes leen Apocalipsis 7, se van a dar cuenta que no solamente nos protege a los seres humanos, sino que de otra manera también, de manera secundaria, protegen a la naturaleza. Dice ahí: no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. De alguna manera Dios protege todo lo que existe para que la vida pueda seguir su curso, para que tú y yo tengamos gracia y tengamos oportunidad de manera libre tomar decisiones en cuanto a nuestra propia salvación. Pero esto no va a ser para siempre. Cuando se acabe el tiempo de gracia, eso quiere decir que ya no hay más oportunidad para los seres humanos de salvarse. Entonces los ángeles de Dios van a dejar de protegernos de los ángeles caídos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? De eso te voy a hablar hoy. La ira de Dios, obviamente ustedes lo pueden ver, es un término que van a encontrar en la Biblia constantemente. En Apocalipsis 15:1 se nos dice que estas copas que van a ser derramadas en el capítulo 16 de Apocalipsis contienen la ira de Dios. No es que Dios esté enojado, sino que contraparte hemos vivido bajo su gracia. Ahora Dios no nos va a dar gracia, ya no nos va a proteger. Apocalipsis 6:17 es el texto que leímos hace un momento. Nos dice que el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Hace una pregunta. Dios, queridos hermanos, tiene un registro de todas las cosas malas que se hacen en este planeta. Hoy en día mucha gente se enoja a veces con Dios injustamente, porque Dios es perfectamente justo. Quiero que ustedes entiendan eso. Yo mismo a veces me desespero y le pregunto: Señor, ¿por qué no haces justicia? Y la verdad es que Dios es el encargado de hacer justicia. Y los seres humanos nos desesperamos y pedimos que ya el Señor de alguna manera nos vengue, haga justicia, intervenga. Y la respuesta es: todavía no es el tiempo de Dios para intervenir. Así que lo que Él hace es que tiene un registro de la deuda, y se va acumulando. Todos estos versículos que ustedes ven allí nos habla de que Dios tiene un registro de todas las injusticias, todos los crímenes, todas las cosas horribles que pasan en este planeta. Dios tiene un registro. Todas las lágrimas que han sido derramadas, que han sido provocadas, todas las muertes, toda la sangre que ha sido derramada, Dios tiene un registro. Miren, Génesis 4:10 dice: ¿qué has hecho? Eso fue el caso de Caín, que mató a su hermano. Miren lo que el Señor dijo: la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Noten que ya cualquier injusticia inmediatamente clama al Creador para que Él haga justicia. En Génesis 9:5, Él dijo: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. La mano de todo animal la demandaré, de la mano del hombre, de la mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. O sea, la injusticia que hizo Caín, ¿quién es el responsable de pagar esa justicia? Esa injusticia.
el responsable es Dios. Dios va a pagar, Dios va a dar el pago. Por eso Él dice, mía es la venganza y el pago yo voy a pagar. Él es el que va a pagar. Y no debiera, porque realmente este mundo no estaba bajo su jurisdicción. Los seres humanos decidimos que Satanás fuera el líder del planeta y automáticamente nos metimos en el reino de las tinieblas. Pero Dios en su amor, porque nos ama por su gracia, vivir bajo su gracia, es que Dios ha intervenido. Y Él va a pagar las injusticias. Yo voy a demandar, fíjense, no solamente va a demandar la sangre de los seres humanos, también la va a demandar de los animales. O sea, la maldad que los animales han cometido, incluso la maldad de los animales, Dios va a demandarla. Dice ahí, demandaré la sangre de la mano de todo animal y de la mano de todo ser humano. Así, con una infalible exactitud, Dios lleva cuenta de todas las injusticias, todas las maldades que se han cometido en este planeta. Ezequiel 33:8, miren lo que dijo el Señor allá en Ezequiel, diciendo yo al impío de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Incluso las faltas en las que un ser humano por negligencia no cumplió con su parte, todo ese tipo de injusticias Dios va a juzgarlas. Miren lo que dice Juan de los Testimonios, tomo 2, página 63, con infalible exactitud, nos dice el Espíritu de Profecía, el Señor infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, todas las cosas horribles que han hecho los países, los dirigentes políticos, todas esas personas que nosotros pensamos que se salieron con la suya. Déjame decirte que no se salieron con la suya. Dios lleva un registro, Dios tiene una cuenta pendiente. Dice, llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, entonces va a comenzar el ministerio de su ira. La ira de Dios es el momento cuando Dios simple y sencillamente va a pagar las deudas. La deuda que tiene el mundo con la injusticia, con la justicia, la deuda que tienen de sangre todos los seres humanos, la deuda que tiene el planeta Tierra, la deuda que tienen los animales, el Señor la va a pagar, porque Dios es el responsable de impartir justicia. Él dijo, lo ha dicho muchas veces, mía es la venganza y mía es el pago. Yo voy a pagar, a su tiempo por supuesto, al tiempo que Él lo tiene establecido. El pie va a vacilar, el día de la aflicción obviamente está cercano y lo que les está preparado se apresura. En Romanos 12:19 el Señor dice, miren, ustedes no tienen que vengarse por ustedes mismos, den lugar a que venga la ira. La ira es el momento en el que Dios va a pagar. Entonces recordemos una vez más, vivir bajo la gracia es Dios protegiéndonos, Dios defendiéndonos, nos portemos bien, nos portemos mal, Dios nos defiende. Defiende igual al injusto que al justo, porque es nuestro tiempo de gracia. Así de amoroso y bondadoso es Dios, pero va a llegar el momento en el que Dios simple y sencillamente va a pagar, y a eso le llamamos la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:19, no os venguéis por vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya vemos, como dice en Hebreos 10:30, el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esto lo van a encontrar ustedes vez tras vez, repetido por diferentes profetas, por ejemplo Isaías 63:4, porque el día de la venganza, o el día en que Dios va a pagar todas las deudas, está en mi corazón, el año de mis remedios es venido. En Jeremías 46:10, mas ese día, dice Jehová de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se hartará y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del Aquilón, junto al río Éufrates. El río Éufrates es un símbolo siempre de la venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Hay una visión ahí en Apocalipsis capítulo 6, durante la quinta trompeta, el quinto sello, que presenta a un grupo de mártires que están debajo del altar y están pidiendo venganza, están clamando venganza. Hoy en día, todas las injusticias que se le hacen a la iglesia de Richardson, el Señor lleva un registro. Todas las injusticias que se le hacen a las iglesias de la tierra, Dios tiene un registro. Las injusticias que se le hacen a sus hijos, a sus siervos, a cualquier persona que cree y ama su mensaje y su evangelio, esas son martirio, que el ser humano por alguna manera es martirizado. Dios lleva
un registro. Dice, bueno, el Señor te va a dar pago, te va a recompensar, tu recompensa va a ser grande en los cielos. Pero ¿qué con aquellos que infligieron el dolor? ¿Qué con aquellos que fueron los verdugos? ¿Qué con aquellos que hicieron la injusticia? Bueno, el Señor tiene un registro y les va a pagar. Y por eso dice allí, están pidiendo, y fíjense lo que piden en el versículo en amarillo, ustedes lo pueden ver allí. Dice, Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo no vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y entonces les fueron dadas sendas ropas blancas a los justos, y se les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete cierta medida. Hay cierta medida que tiene que completarse, se complete el número de sus consiervos que también van a ser muertos como ustedes, un número de mártires que tiene que completarse. Entonces, cuando se complete el número de mártires, cuando se complete el tiempo, cuando se llegue a la medida de la injusticia, entonces Dios va a dar paso a la ira. Es el momento del pago. No es que Dios esté enojado, repito, sino que ha llegado el momento de pagar la deuda. Ya la copa llegó al borde, ya no se puede hacer más. Ahora hay que vaciar la copa, y vaciarla es como cuando tú has llenado una copa, la has llenado de cosas malas, la has llenado, y llega el momento en el que ya se llenó, pues entonces el Señor derrama la copa para pagarte todo lo que esa copa tiene. Así que básicamente tenemos que recordar, queridos hermanos, que tú y yo hemos estado viviendo bajo la gracia, tal y como leímos en Apocalipsis 7, versículo 1 al 4, nos muestra que los ángeles de Dios nos han estado defendiendo, aunque no lo merecemos, nos han estado defendiendo de los ángeles caídos. De vez en cuando, y quiero aclarar, de vez en cuando Dios también te defiende de algún asunto humano. Encontramos muchas historias de gente, por ejemplo, que se estrelló y debería morirse, pero Dios los salvó de manera milagrosa en ese accidente. A veces alguien te quiere disparar, como le pasó a mi abuelo, y no sale la bala, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas Dios de vez en cuando las hace, ¿verdad? A veces, como mi papá se cayó en un pozo, ¿verdad? Y después apareció fuera del pozo. Y ese tipo de actos los ángeles los hacen de vez en cuando. A veces viene un ángel y mata 185,000 asirios. De vez en cuando los ángeles intervienen en asuntos humanos. De vez en cuando el mar se abre para que puedas pasar. De vez en cuando Dios hace milagros en asuntos humanos. Pero quiero que entiendas la palabra de vez en cuando, porque Dios puede hacerlo. Amén, Dios puede hacer milagros. Claro que sí. Pero lo que sí siempre hace Dios es defenderte de los ángeles caídos. Eso siempre lo hace. Siempre. Es más, hasta nos dio autoridad. Aunque nosotros, ¿qué autoridad tenemos como seres humanos? No tenemos ninguna. Nos dio autoridad de reprender a los demonios. Cuando un demonio se le mete a un ser humano, fíjate, los demonios no tienen derecho a matar a los seres humanos, aunque les encantaría hacerlo. Porque estamos viviendo bajo nuestra gracia. Es bajo el tiempo de gracia de esa persona. Los seres humanos tenemos derecho a tomar decisiones sin intervención sobrehumana de ningún tipo. Mira, aquí tenemos algunos versículos que nos dicen, ya leímos Apocalipsis 7, miren lo que dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que él temen y los defiende. Y alguien dice, bueno, y si Dios me defiende, entonces ¿por qué tuve este accidente? Y si Dios me defiende, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me pasan cosas terribles? ¿Por qué si el Señor nos defiende, a Pablo le cortaron la cabeza, a Juan Bautista también le cortaron la cabeza? ¿Por qué si el Señor nos defiende, a todos los apóstoles murieron de manera violenta? Bueno, porque el Señor nos defiende no precisamente de asuntos humanos, el Señor nos defiende siempre de los ángeles caídos, pero no nos defiende de los seres humanos. De vez en cuando, y puede, si así lo ve necesario, defendernos de los seres humanos, pero Dios siempre nos defiende de los ángeles caídos. En Génesis 28:12 encontramos el famoso sueño de Jacob. Ese sueño me encanta porque me imagino a Jacob ahí dormido y ¿qué fue lo que soñó? Soñó una escalera, ¿se acuerdan? Una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. ¿Y qué es lo que veía en la escalera? Veía ángeles que subían y bajaban. Yo siempre he dicho que a Jacob el Señor le mostró el momento en el que venía el relevo. Es como si los ángeles del turno del día estaban regresando y estaban llegando los ángeles del turno de la noche. O sea, los ángeles siempre están en la tierra defendiéndonos siempre de los ángeles caídos y de vez en cuando interviniendo en asuntos humanos. Esa visión de los 4 ángeles es increíble en Apocalipsis 7 porque muestra el momento en el que viene un ángel que viene del oriente con el sello de Dios en sus manos y les dice que todavía no suelten a los vientos porque todavía no se ha terminado la obra del sellamiento. Eso está en Apocalipsis capítulo 7. Este otro ángel que viene en el nacimiento del sol, tiene el sello del Dios vivo y clama con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, diciéndoles no hagan daño, todavía no.
hasta que hayamos sellado los hijos de Dios. En el comentario bíblico adventista tomo 7, Elena G. de White dice, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo. En Apocalipsis capítulo 7 vemos al ángel que trae el sello para poner un sello en las frentes de los seres humanos. ¿Para qué quiere el Señor poner un sello en la frente de los seres humanos? Porque se va a acabar la gracia. Miren, un ejemplo de esto fue lo que pasó en la plaga allá en Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche el Señor les dijo a su pueblo que pusiera una señal en las puertas. Tenían que matar un cordero, tenían que poner sangre en los dinteles y en los postes para que cuando el ángel de la muerte viniera, no pasara y no matara a la persona que estaba, al hijo que estaba ahí en esa casa que tenía el sello. El Señor quiere que todos sus hijos o los seres humanos se pongan una señal para que las plagas, que es la ira de Dios, no puedan tocar a los seres humanos. Cuando se acabe la gracia y los ángeles de Dios suelten a los vientos de destrucción, los ángeles de Dios no se van a ir de la tierra, se van a quedar aquí. Pero no van a defender ni los árboles, ni van a defender los ríos, ni van a defender el mar. No van a defender la ecología humana terrena. Lo que van a defender ahora solamente son a los que tengan el sello. Aquellos que se hayan puesto una señal van a ser defendidos. Hoy en día, tal vez tú y yo tenemos 3 o 4 ángeles que no podemos ver a nuestro alrededor cuidándonos. Pero si tenemos el sello de Dios cuando se acabe la gracia, vamos a tener miles de ángeles a nuestro alrededor. Porque están desocupados. ¿Cuántos ángeles están encargados de defender los ríos? Ahora, ¿por qué tienen que defender los ríos los ángeles? Porque si fuera por los demonios, secaban los ríos para que nos muriéramos de sed. Si fuera por los demonios, destruían toda la comida para que los seres humanos muriéramos de inanición. Dios tiene que proteger los vientos, porque si fuera por los demonios, ¿cuántas enfermedades como el coronavirus o peores que el coronavirus ya habrían venido sobre los seres humanos? De hecho, de eso se trata Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 te muestra en 7 ejemplos, lo que llamamos las 7 plagas postreras, que en realidad van a ser muchas más. Te muestra qué es lo que va a ocurrir cuando los ángeles de Dios dejen de proteger la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a decir así adelantado. En un año, queridos hermanos, este planeta va a quedar invivible. No se va a poder vivir. Esto que tanto te gusta, todo esto que está a tu alrededor y que ves de pronto verde y ves arbolitos y ves casitas y dices, qué bonita se ve la tierra. A pesar de los 6,000 años de pecado, porque lo que Dios hizo fue bueno en gran manera y sigue siendo bonito, aunque hay algunas cosas muy feas en la tierra, todavía hay belleza en este planeta, es gracias a la misericordia de Dios. Pero cuando los ángeles de Dios se retiren, este planeta, eso es prácticamente lo que yo encuentro, te lo voy a mostrar con versículos, va a ser destruido. En un año, este planeta ya no va a servir para nada y los seres humanos se van a estar comiendo unos a otros. Y eso es lo que va a pasar simple y sencillamente cuando los ángeles de Dios dejen de proteger este planeta. Entonces se trata, mira lo que dice la hermana White, dice, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Y vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Soltaron a los locos, maniáticos, asesinos, a los seres más malos del universo, que tienen más de 6,000 años pecando. Ahora imagínate, tenemos prisiones de alta seguridad. Tenemos prisiones donde están todos los asesinos en serie, gente más malas, las tienen encerradas ahí. Imagínate que un día abran todas esas cárceles y permitan a todos los asesinos salir sobre la tierra. Pues básicamente lo que van a hacer los ángeles de Dios es soltar a seres más malos que el peor asesino que tú conozcas. Estos ángeles tienen más de 6,000 años pecando, son seres monstruosos, literalmente. ¿Y qué va a ocurrir? Miren lo que dice la hermana White, en amarillo, vi hambre, ¿qué más? Pestilencia. En este momento tenemos una pestilencia. Hermanos, el COVID-19 es una gotita de la ira de Dios. Es una gotita de la ira de Dios. Para empezar, esta no es una enfermedad 100% mortal. O sea, si te da COVID, no quiere decir que ya te vas a morir. La gran mayoría de las personas a las cuales les da COVID-19 no se mueren. Se mueren una parte de personas que son vulnerables, aquellos que tienen ciertas condiciones crónicas o que tienen ciertas situaciones en su cuerpo, y como no sabemos quién es, pues por eso es que está todo el mundo protegiéndose para tratar de alguna manera evitar que se mueran estas personas. Pero no es una enfermedad mortal al 100%. No es, por ejemplo, como, ¿qué les puedo decir? Como la lepra en la época de Cristo, ¿verdad? O no es como el cáncer hoy en día, de ciertos cánceres que son mortales, es una sentencia de muerte. Si te da, tú sabes que te vas a morir. O sea, el COVID no es una sentencia de muerte. Pero estas pandemias que van a venir cuando se acabe la gracia, van a ser una sentencia de muerte. Por eso dice, vi hambre, vi pestilencia, vi espada.
eso es guerra. Y vi naciones que se levantaron contra nación. Esto solamente lo dice Mateo 24, cuando te habla de nación contra nación, en el versículo 7. Y el mundo entero entró ¿en qué? ¿Qué parte del mundo entró, hermanos? El mundo entero. Esto no va a ser un asunto local. Ahora, alguno dice, pastor, ¿será que podemos saber a ciencia cierta cuándo va a venir estas cosas? Pues mira, Dios ha sido tan misericordioso, tan amoroso es el Señor, que aparte de las advertencias que nos ha dejado de las profecías bíblicas, nos dejó una señal, una alarma. Así como cuando estamos en casa aquí en Texas, en esta parte donde vivimos, hay unas alarmas que de repente empiezan a sonar. ¿Las han oído? Empiezan a sonar. ¿Esas alarmas para qué son? ¿Para qué son? A ver, ¿alguien me puede decir para qué son esas alarmas? Para los tornados, exacto. Son alarmas de tornados. Empiezan a sonar. De vez en cuando hacen pruebas. Ahí suenan un ratito nomás para... Y generalmente cuando no hay amenaza de tornado. Pero cuando hay amenaza de tornado empiezan a sonar. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando escucha la amenaza? ¿Qué es lo que nos enseñan en las escuelas? ¿Qué es lo que te enseñan cuando vas? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te dice la televisión que tienes que hacer? Pues que tienes que buscar un lugar corto que esté generalmente donde haya tuberías. El baño es un buen lugar, la tina del baño, ¿verdad? El baño más chiquito, donde no tengas vidrios, o algún cuarto seguro. Hay refugios contra tornados y cosas así por el estilo. Es el momento de correr y meterte en un tornado. Dios dejó una señal clara del momento en el que el ser humano tiene que abandonar las ciudades, porque se va a soltar los vientos de destrucción. Los asesinos van a ser sueltos. Mira, evento en los últimos días. Primero, si quieren, lo leemos en Mateo, porque a los que les gusta, bueno, basámonos en la Biblia. El Señor Jesús lo dejó escrito en Mateo 24, 15 al 20. Dijo, por tanto, cuando ustedes vean la abominación del asolamiento, este es un pecado que va a hacer que los ángeles dejen sola la tierra. Los ángeles han estado protegiéndonos. Asolamiento quiere decir que los ángeles se van a retirar. Entonces, ¿cuál es la señal? Una abominación que hace que los ángeles se vayan. Mateo 24, 15 al 20. Cuando veas la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, es lo que está aquí abajo, que estará en el lugar santo, el que lo entienda, entonces los que estén en Judea, los que estén en las ciudades, los que estén en Dallas, los que estén en Houston, los que estén en Nueva York, los que estén en cualquier ciudad del planeta Tierra, ¿qué tienen que hacer cuando vean esa abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel? Huyan a los montes, y el que está en el terrado no descienda a tomar nada de casa, el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Oren porque vuestra huida no sea en invierno o en sábado. ¿Por qué tenemos que huir? Pues porque se va a acabar la gracia y los asesinos en serie, los más malos del universo, van a ser sueltos. Y la tierra va a entrar en un caos impresionante. Va a ser un tiempo de angustia. Si ustedes se van a San Mateo capítulo 24, dice, porque entonces vendrá grande aflicción sobre la tierra, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No habrá otra como esa. Es más, hasta el Señor en su misericordia va a tener que acordar ese periodo de tiempo, porque si no, ningún ser humano podría salvarse de la crisis tan horrible que va a venir a este planeta. En este momento algunos dicen, pastor, estamos en crisis, sí, pero no se compara con lo que va a ocurrir cuando se acabe la gracia. ¿Por qué Dios ha permitido el COVID? ¿Sabes por qué lo cree? Yo creo que Dios permitió todo esto. Que de paso, yo tengo mi teoría acerca de por qué vino esto, pero bueno, en realidad yo creo que Dios ha permitido porque nos está advirtiendo acerca de lo que viene. Para que tengamos una pálida tinta, nada más una breve demostración de la fragilidad de nuestra sociedad, de la fragilidad de nuestra economía, de la fragilidad de nuestros gobiernos, de las fragilidades de nuestros sistemas, de la manera que de la noche a la mañana todo puede cambiar, para que los seres humanos tengamos una idea bien clara de que lo que viene va a ser terrible. Y Dios lo permite. Es como una especie de bofetada para que nos despertemos y reaccionemos ante una realidad que está a punto. Cuando el Señor suelte a los ángeles caídos, esto se va a poner extremadamente espantoso. Mira cómo lo describe Evento en los últimos días. Y Evento en los últimos días nos dice con más detalle en qué consiste esa abominación del asolamiento. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción por parte de nuestra nación. La puse entre paréntesis, ¿qué nación es? Estados Unidos. Hermanos, yo soy mexicano, pero México no cuenta, que les quede bien claro, México no cuenta. Y ninguno de nuestros países latinoamericanos cuenta, ninguno. Ningún país del planeta Tierra importa, ni siquiera las primeras potencias mundiales, ni siquiera Francia ni Inglaterra. Ninguno de esos países importa. El que importa es
Estados Unidos de América, que les quede bien claro. Así como el sitio por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de Estados Unidos de América, con el decreto que imponga el día de descanso papal, esa es la abominación del asolamiento, será para nosotros una amonestación. Entonces es tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararse para abandonar los menores e ir en busca de lugares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces esa es la alarma que empieza a soñar. Así la alarma, esa es la alarma, eso es corre. ¿Por qué? Porque ya vamos a soltar los vientos de destrucción. La ley dominical es el momento de correr, es el momento de correr, es el momento de correr. ¿Por qué? Porque van a soltar a los criminales, van a soltar a los seres más perversos del universo y la tierra va a ser destruida en un año, hermanos. En un año no va a servir para nada. Y por eso es que el pueblo de Dios tiene que ocultarse. Es el momento para correr, es el momento para irse, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a poner? Mire, algunas citas del Espíritu Profecía acerca de esto. Dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. La terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció a la ciudad escogida y a Jerusalén terrena, dice, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Cuando ustedes leen el conflicto de los siglos, hermanos, el primer capítulo del conflicto de los siglos se llama el destino del mundo predicho, el destino del mundo predicho. ¿Y de qué se trata? Se trata de la caída de Jerusalén, lo que pasó en el año 70, cuando los ejércitos romanos llegaron y cercaron Jerusalén. Hermanos, ¿qué pasó durante ese periodo de tiempo? Hubo una serie de advertencias. Me llama la atención cosas que Elena G. de White dice, por ejemplo, cosas naturales que empezaron a pasar, advertencias naturales. Un día métanse ustedes a internet, hermanos, métanse y vean las cosas naturales que están pasando a nuestro alrededor. Como las ballenas, los delfines, los peces, las aves, como los terremotos, los maremotos y las cosas que están pasando, sonidos en el aire, se escuchan ruidos extraños, cosas extrañas pasan en la naturaleza. Tenemos ya varios años tras años, pasando cosas raras y pasando cosas raras, pasando cosas raras, cosas que no pasaban el siglo pasado, están pasando en este siglo. Estamos hablando de 30, 40 años para acá. Cada año pasan cosas bien raras y raras y raras y cada vez son más raras y cosas más difíciles y cosas más mortales. Oigan, esta pandemia, ¿alguno de ustedes la había visto alguna vez? Y ustedes pueden entender que estas son advertencias. Bueno, cuando cayó Jerusalén, eso es lo que dice el conflicto de los siglos, te dice que lo que pasó en Jerusalén es una breve ilustración para advertirnos acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Hubo una serie de advertencias de Jerusalén. Por ejemplo, nos dice que el cielo, las nubes, tomaban formas de carros de guerra. Qué raro, ¿no? Que una nube parezca de veras un carro de guerra. Y veían en las nubes formas de carros de guerra. Dios de alguna manera estaba haciéndoles ver que algo iba a ocurrir. Por ejemplo, de pronto escuchaban voces, la gente que estaba ahí viviendo en Jerusalén. Esto fue antes de que los ejércitos romanos vinieran. Ellos escuchaban voces de gente que decía, salgamos de aquí. Escuchaban voces así de gente corriendo. Todavía no ocurría y ya estaban ellos oyendo eso antes de que ocurriera. ¿Saben ustedes que vino un profeta a Jerusalén? Un profeta, un hombre que empezó a gritar, voz de los cuatro vientos, y hablando acerca de Jerusalén. Pasaba todos los días por las calles de Jerusalén predicando, hasta que finalmente alguien no lo aguantó, lo metieron a la cárcel y murió. El día que él dijo que iba a morir, ese día murió, dando básicamente una advertencia acerca de lo que iba a ocurrir. Y ustedes pueden lean el conflicto de los siglos, el capítulo 1, y van a ver todo lo que le dice la hermana Juárez. Es impresionante. ¿Qué pasó en Jerusalén? Hermanos, la cosa se puso tan fea en Jerusalén. Vino una plaga, se les acabó la comida. Había más de 1 millón de personas adentro de la ciudad. Se acabó la comida rapidito. Empezaron a comerse todo lo que se pudiera comer. Finalmente, como no se podían comer todo lo que se podía comer, empezaron a comerse unos a otros. Y eso es una pálida tinta de lo que va a ocurrir en todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra. Evento en los últimos días, lo pueden ver aquí abajo. Dice, como los ángeles de Dios dejan de detener los vientos violentos, las pasiones humanas, todos los elementos de contención se van a desencadenar. El mundo entero se hará envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ahora, alguno dirá, pastor, entonces son los ángeles de Dios los que están matando. Ya te expliqué que no. Te estoy diciendo que lo único que hicieron los ángeles de Dios fue dejar de defendernos. Mira que hay una cita del Espíritu Profecía que dice, se me mostró que estos juicios de Dios no van a venir sobre ellos directamente del Señor,
sino que ellos se han colocado más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones y eligen su propio camino, entonces Él ya no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿Quién lo está haciendo? Satanás. Aquí está otra cita del Espíritu Profecía, en los últimos días, página 246. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que han seguido sus propios caminos perniciosos, etcétera, etcétera. Ahora alguien dice, pastor, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Aquí tenemos algún cita. Esta cita está en Ezequiel. Mira lo que Ezequiel dice. Ezequiel incluso te dice que estos destructores no son de la tierra. ¿Qué te dije que son? ¿De dónde son? No son de la tierra. Y si no son de la tierra, ¿cómo se le llama a un ser que no nació en este planeta? ¿Cómo se le llama? Que es un ser vivo, inteligente, un ser que no es de la tierra. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos extraterrestres. Sí, son extraterrestres. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 7, versículo 23 a 24. Porque la tierra está llena de juicios de sangres. Todas las injusticias, acuérdense que Dios tiene un registro. La ciudad está llena de violencia. Entonces dice el Señor, traeré, o más bien voy a permitir, por tanto, ¿a quiénes va a venir? ¿Quiénes van a venir? Los más malos de la tierra. ¿Quiénes van a venir? Versículo ahí en amarillo. ¿Quiénes van a venir de acuerdo a Ezequiel? ¿Y tú crees que son los asesinos en serie que están encerrados en las cárceles? No, los más malos de la tierra son los que están en prisiones de oscuridad, de acuerdo a Judas. A Judas 7, ¿qué dice? Que los ha tenido bajo restricciones en prisiones de oscuridad. Esos son los peores, esos son los más malos que están en la tierra. A eso lo va a decir, pastor, ¿estará hablando de seres humanos malos? No, mira, sigue leyendo lo que dice Ezequiel. Traeré por tanto a los más malos de la tierra, los cuales poseerán sus casas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Y me dicen, pastor, pero pues ahí no dice nada. Bueno, dice, ¿qué dice Isaías? Mira, Isaías, capítulo 13, versículo del 5 al 11. ¿De dónde vienen? De acuerdo a Isaías. Vienen, ¿de dónde? De lejana tierra. ¿De dónde? De lo último de los cielos. ¿De dónde vienen? No son de la tierra, son de los cielos. Vienen del último de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. ¿Para qué vienen? Para destruir la tierra. Cuando estos seres vienen, esa es la ira de Dios. Y entonces dice, aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta es la descripción del profeta Isaías. Por tanto se enervarán todas las manos, se desleirá todo corazón de hombre. Eso quiere decir, te vas a derretir de pavor. Y se llenará de terror y angustias y dolores, lo comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña, ardor de ira, para tornar la tierra en amarillo. ¿Cómo va a quedar la tierra? Asolada, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, el sol se oscurecerá el nacimiento, la luna no echará su resplandor, y visitaré, eso quiere decir voy a pagar, la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y batiré la altivez de los fuertes. La tierra, queridos hermanos, va a quedar destruida, asolada. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, tras pálida tinta, algunos versículos. Recuerden que estamos hablando aquí de dos cosas. Primero estamos hablando de la ira de Dios, y les estoy mostrando qué va a pasar de acuerdo a la Biblia cuando venga la ira de Dios. En este momento tú y yo estamos viviendo bajo la gracia, es evidente. Dicen, pastor, ¿le podemos llamar vivir bajo la gracia con esta pandemia? Sí, esta es la gracia de Dios todavía. Todavía estamos en libertad, todavía puedes comer, todavía puedes caminar. Queridos hermanos, cuando venga la ira de Dios no vas a poder hacer nada de eso. ¿Qué va a pasar? Mira, vamos a ver algunos otros versículos. Por ejemplo, Jeremías 51:43. Mira cómo describe Jeremías lo que él vio. Aquí tenemos profetas a los cuales el Señor les mostró un planeta que ya no es protegido por los ángeles de Dios. ¿Y qué fue lo que vieron? Jeremías 51:43. Sus ciudades, ¿cómo estaban las ciudades? Fueron asoladas. La tierra estaba ¿cómo? Seca, ¿y qué más? Y desierta. Tierra en la que no puede vivir ningún ser humano. O sea, es invivible. Aquí no se puede sobrevivir, no hay manera, no hay recursos naturales. Ya no va a producir la tierra frutos, ni siquiera va a poder pisar en ella hijo de hombre. Isaías, capítulo 24, 17 al 20, te dice, terror y cima, lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en la cima. ¿Eso qué quiere decir?
Huyes porque te están amenazando aquí y vas y caes en otro lugar, en otra trampa. O sea, va a haber peligros en el planeta Tierra por todos lados. Desastres aquí, desastres allá. Te escapas de uno, pero caes en otro. Enfermedades aquí, enfermedades allá. Te escapas de una, pero caes en otra. Y el que saliere en medio de la cima será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza, agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y tú me preguntas, pastor, ¿cómo va a ser destruida la tierra? Pues ya sabes cómo va a ser destruida la tierra. ¿Cómo se va a destruir la tierra? Pues cuando el Señor suelte a esos demonios que ha tenido encerrados durante 6,000 años aquí en la tierra, de los cuales nos ha estado defendiendo por su puro amor y misericordia. Pero ya llega un momento en el que el Señor ya dijo hasta aquí, y entonces nos suelta. Nosotros hemos estado ofendiendo a Dios, viviendo nuestros pecados, llevando nuestra vida como nosotros queremos, nos rascamos el ombligo hasta que se nos hincha, y nos hemos olvidado de Dios. Y Dios nos ha tolerado porque es misericordioso. Por su gracia, vivimos bajo su gracia. Se acabó la gracia, Dios retiró, dijo, mira, está bien, tú quieres ser aliado de ellos, tú en vez de adorarme a mí, los estás adorando a los demonios, pues ahí te van. Y entonces el Señor permite que vengan los demonios. ¿Y qué pasa? Todo lo bonito se acaba. Porque en realidad no nos hemos dado cuenta que es por Dios que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Él nos creó, Él nos amó. Nosotros nos separamos de Él, caímos en las manos de Satanás y aún así nos siguió amando, y aún así siguió teniendo su misericordia, y aún así de alguna manera siguió tratando con lazos de amor, y nos sigue defendiendo, hasta que llega el momento en que le escupimos en la cara y crucificamos a su Hijo, y aún así nos sigue dando misericordia, hasta que ya la copa se llenó, y ahora el Señor dice, ok, está aquí, y con mucha tristeza permite que los demonios vengan contra nosotros. ¿Qué más dice Jeremías 51:42? Subió la mar sobre Babilonia, de multitud de olas fue cubierta, o sea, tsunamis, claro. Isaías 30:26 nos dice que la luz del sol va a quemar la tierra, 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que soldará Jehová la quebradura a su pueblo. Es el día en el que voy a pagar y voy a soldar todo lo que se quebró. El día que curará la llaga de su herida. Y tú me dices, pastor, se van a estar comiendo unos a otros. Hay varios versículos. Mira, Jeremías 19:9 dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco, en el apuro con el que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia a las gentes por la confusión del bramido y las olas del mar. Las islas van a ser movidas a sus lugares, de acuerdo a Apocalipsis 6:14. Las enfermedades que van a venir, hermanos, no van a ser el COVID. Para empezar, Jeremías nos dice que va a ser dolorosas y que no van a ser sepultadas las personas que mueran cuando venga la primer plaga. Mira lo que dice Jeremías 16:4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la faz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, sus cuerpos serán por comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Por eso, Conflicto en los Cielos, página 679 dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Pastor, ¿cuánto tiempo van a estar cayendo las plagas? Van a empezar a caer el primer año, hermanos. El primer año que se acabe la gracia, van a caer. ¿Cómo lo sé? Lo dice Apocalipsis 18:8, cuando te habla acerca de la caída de Babilonia. Dice, por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es el fuerte que la juzgará. ¿Cuánto es un día en Apocalipsis, hermanos? ¿Cuánto es? Un año. Es el año de las plagas, el primer año. Cuando se acaba la gracia, lo primero que va a venir es una enfermedad dolorosísima, una pandemia. No es el COVID, es otra cosa. El COVID es nada más una gota que el Señor permite que venga para que tú tengas una idea de lo que va a ocurrir cuando se acabe la gracia. Ok, un día, un año. El primer año, hermanos, en ese año la tierra va a quedar destruida. Mira, Ezequiel capítulo 5 te describe en cuatro pasos básicamente cómo va a ser destruida la tierra de manera sistemática. Por eso dice ahí, los padres se van a comer a los hijos en medio de ti, los hijos comerán a sus padres, y haré de ti juicio y esparciré a todos los que queden a los vientos tu residuo. Por tanto vivo yo, dice el versículo 11, Ezequiel 5, el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia.
Versículo 12, este es el clave, Ezequiel 5:12. Una tercera parte de ti, y acuérdense que Jerusalén es un símbolo del mundo entero, eso es una tercera parte de los habitantes de la tierra. En este momento somos, ¿qué? 7,000 millones de seres humanos. Somos 7,000 millones de seres humanos. Eso quiere decir que en la primer plaga se va a morir una tercera parte. Eso quiere decir 2.7 mil millones de seres humanos. 2.7 mil millones de seres humanos es prácticamente todo Hispanoamérica. Todo Hispanoamérica es 2.7 mil millones de seres humanos. Todos los habitantes de todos los países hispanos, todos y cada uno de ellos, sin faltar uno solo, se mueren en la primer plaga. Dice ahí, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Claro, que no van a ser todos los de la Hispanoamérica, es un ejemplo. Esto va a ser de toda la tierra, obviamente. Para que ustedes tengan una idea del impacto de muerte de esta primer plaga. El COVID, hermanos, ¿cuántos ha matado? Creo que hasta el momento el récord lo sigue teniendo el H1N1 que vino ya en 1920. Pero bueno, esta es una muerte, una pestilencia que va a matar una tercera parte de los seres humanos. Dice, y una tercera parte de ti morirá de pestilencia y de hambre será consumida en medio de ti. Y una tercera parte caerá a cuchillo. Cuchillo, hermanos, es que van a sacar cuchillos, espadas y lanzas. Hoy no usamos ni cuchillo, ni espada, ni lanza, usamos pistolas, usamos armas nucleares y usamos otro tipo de armas. Eso quiere decir que va a haber guerra y se va a morir otra tercera parte. Es decir, con la primera plaga se van a morir vamos a ponerle 3,000 millones de seres humanos. En la segunda plaga se mueren otros 3,000 millones de seres humanos alrededor de ti. Y una tercera parte los voy a esparcir. Ahorita te voy a explicar qué va a pasar. Porque la primera plaga, de acuerdo a lo que nos dice Ezequiel, va a ser una pandemia. La segunda plaga, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, va a ser espada o cuchillo, o sea, guerra. Y eso coincide con las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Ahorita las vamos a ver. Si quieren, voy a adelantarme, aquí está para que la vean. Estas son las plagas de Apocalipsis 16 en orden. Ahí están, las 7 plagas. La primera plaga es una plaga mala y dañosa. Ezequiel dijo una pandemia en la que se muere la tercera parte de los seres humanos. Apocalipsis dice que es una plaga mala y dañosa. Si ustedes creen que el COVID-19 es malo, espérense a ver lo que va a ser esta pandemia que va a venir. Jeremías dijo que es dolorosa y que no van a sepultar a los seres humanos, van a quedar muertos, hacer la intemperie. Y va a ser una tercera parte de los habitantes del planeta Tierra. Ahora, esta plaga que va a venir, esta primera epidemia que va a venir, que ahorita vamos a hablar con más lujo de detalles, 3,000 millones de seres humanos. En la segunda se mueren otros 3,000, y los 3,000 millones de seres humanos que queden vivos después de toda esta matazón, van a vivir en un planeta que ya no se puede vivir. Básicamente lo que van a tener que hacer es esparcirse a los 4 vientos. ¿Para qué? Para buscar comida. ¿Y qué va a haber en la tierra de comer? ¿Qué va a haber? Después de la guerra y después de la pandemia, pero después de la pandemia, después de la guerra, ¿qué crees que va a haber de comer? Pues otros seres humanos. ¿Y qué crees que va a haber? Pues van a estarse comiendo unos a otros. Por eso dice ahí, y después de ellos, después de que los esparzo a los 7 vientos, desenvaino espada, cumplirás en mi furor, mi ira, haré que repose en ellos mi enojo, tomaré satisfacción y sabrán que yo soy Jehová. Y tornaré en desierto y en oprobio entre las gentes que están alrededor de ti, los ojos de todo transeúnte. Estoy en Ezequiel 5:15 ahora, y serás oprobio, escarnio, etcétera, etcétera. Versículo 16, dice ahí, cuando arrojaré sobre ti las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, quebrantaré entre vosotros el arrimo de pan. Versículo 17, enviaré pues sobre vosotros hambre, malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán a ti, y mataré sobre ti a cuchillo, yo Jehová he hablado. Ok, aquí están las plagas en Apocalipsis 16. Si ustedes van a Apocalipsis 16, te va mostrando cada plaga. La primera plaga es una plaga mala y dañosa, versículo 16:2. La segunda plaga es el mar en sangre. ¿Qué quiere decir el mar en sangre? El mar en sangre es pues, todo el mundo. Ahorita vamos a ir analizando una por una. La tercera son ríos en sangre. En la cuarta es el sol quema 7 veces más. La quinta es las tinieblas en la silla de la bestia. Viene oscuridad sobre la silla de la bestia. La sexta es el secamiento del Éufrates y la preparación para la batalla de Armagedón. Y la séptima es un grande terremoto y un grande granizo. Vamos plaga por plaga. Ahora sí ya vamos a empezar a analizar las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Esto está en el futuro, todo esto está en el futuro para nosotros. La primera plaga es una epidemia mundial, obviamente, que la gran pregunta es, ¿va a ser natural o va a ser producida? Y eso lo dejo a que ustedes decidan si va a ser natural o va a ser producida. Es lo de menos. Y alguno dirá, pastor, no es lo de menos. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer si alguien
tras bambalinas se está tratando de hacer una enfermedad que se les va a salir. La estaban haciendo para destruir a sus enemigos y finalmente ¿Qué podemos hacer tú y yo ahora si el COVID fue producido por alguien en laboratorio o no? ¿Qué podemos hacer? Puede ser, ustedes van a encontrar estas piedras que se llaman las Guidestone de Georgia, que muestran cómo hay sociedades, cómo hay grupos de personas que quieren que la población mundial se reduzca dramáticamente. Es cierto, somos demasiados habitantes del planeta Tierra y dicen, bueno, tenemos que hacer menos, y algunos creen de veras que la manera de hacerse menos pues es matando a otros seres humanos, y una pandemia pues, es una buena manera de reducir la población del mundo, matándolos de enfermedad, obviamente. Esa es. Y cuando ustedes, si las quieren buscar, van a encontrar que ahí se encuentran unos mandamientos previendo, obviamente, cuando la tierra sea destruida, los poquitos que sobrevivan, ahí hay unas Guidestones que les dicen cómo pueden sobrevivir. Alguien las puso, están allí en Georgia, y cuando tú las ves, pues sientes una especie de indignación a que alguien tenga la idea, obviamente, de que la tierra se limpie muriendo todos los seres humanos. Pero ellos prevén un mundo en el que sigue existiendo el pecado. Nosotros sabemos que la tierra va a ser destruida y el Señor la va a limpiar y el Señor va a colocar en ella a los justos de la tierra, básicamente. Eso es una manera distinta en la que el Señor va a establecer su reino, muy distinto a lo que los seres humanos quieren hacer en realidad. Entonces, la pestilencia, hermanos, va a ser producida o natural, no lo sé. De acuerdo a lo que puedo yo inferir leyendo la Biblia, es que va a ser producida. ¿Oyeron lo que dije? O sea, alguien va a hacer esta enfermedad. Definitivamente yo creo que ya la tienen, y cuando salga, se va a morir una tercera parte de los seres humanos. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la tierra va a estar, los habitantes de la tierra van a estar muy dolidos. Va a ser una época tan terrible que se mueran de dolorosas enfermedades los seres queridos, vecinos, amigos, personajes de la tierra que mueran en una enfermedad de esta manera. Va a traer una ola de indignación sobre la tierra. Ustedes nos pudimos ver ahora en las elecciones. Vino el COVID y la gente se enojó con Donald Trump, aunque Donald Trump, pues, ¿qué tuvo que ver? Dice, no, que la manejó mal, la manejó bien. Hermanos, ¿quién sabía cómo manejar esto? Pero bueno, es curioso, ¿no? Que la atención de los seres humanos se vuelve contra los gobernantes, como si los gobernantes tuvieran el control de las enfermedades de la tierra. Ahora imagínense cuando venga una enfermedad que de veras iba a matar a los seres humanos. Si esto lo hacemos con el coronavirus, ahora imagínense cuando lo hagamos con una enfermedad que de veras va a matar a los seres humanos. La atención hacia los gobiernos de la tierra, la presión hacia los gobiernos de la tierra va a ser terrible. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces los gobiernos de la tierra se van a empezar a buscar, ahora sí, ¿quién tuvo la culpa de esto? ¿Te imaginas que de pronto Rusia diga, es que los Estados Unidos lo hicieron, o es que Francia lo hizo, no, es que tú lo hiciste, y empiezan a señalarse, o China lo hizo, y empiezan a señalarse unos a otros, y empiezas a encontrar que los terroristas que produjeron esto están en algunos de los países? ¿Qué va a producir esto? Va a producir un deseo de venganza, una sed de venganza, y entonces se desata, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, la guerra que viene después de la peste. Una tercera parte de ti muere de peste y de hambre, será consumida, y una tercera parte de ti caerá ¿a qué? A cuchillo. ¿Qué sigue después de la peste? Sigue el cuchillo, y el cuchillo quiere decir guerra, guerra. Por eso dice, el primero derramó su copa sobre la tierra, había una plaga mala y dañosa sobre los hombres, no la produjo Dios, acuérdense. Lo único que hizo el Señor fue soltar a los asesinos de la tierra, y entonces los asesinos de la tierra trajeron esta plaga mala y dañosa. Se muere una tercera parte de los seres humanos, cae sobre los que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. La segunda plaga, pues es la respuesta a la primera plaga, que es una guerra mundial. ¿Y qué va a pasar con una guerra mundial? Imagínate una guerra mundial en estos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de armas tienen los países de la tierra para una guerra mundial? Son armas que van a contaminar nuestro planeta, van a destruir las capas protectoras de la atmósfera, van a destruir los recursos naturales, van a llenar de contaminación todo lo que existe en este planeta, y después de esa guerra mueren una tercera parte de los seres humanos nada más en la guerra, aparte de la tercera parte que se murió en la plaga. La plaga no se va a ir, la plaga va a continuar matando gente en la tierra. Luego viene la guerra, y la guerra mata a los que están peleando unos contra otros. Por eso dice Apocalipsis capítulo 16 que el mar se vuelve todo en sangre. Pero mira cómo dice en los últimos días, todos los elementos de contención se desencadenan. Obviamente esto viene, ya vimos que una tercera parte viene. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Nos dice que el mar se volvió todo en sangre. Esa es la segunda plaga, el mar se vuelve en sangre.
El mar representa multitudes, muchedumbres, naciones, tribus y lenguas. Todas las naciones, tribus y lenguas, sangre por todos lados, muerte por la guerra mundial. Esa es la segunda plaga. Todo esto, hermanos, viene el año que inicia cuando el Señor retira su protección de la tierra. Tercer plaga, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, viene sobre los ríos. Eso es lo que dice Apocalipsis 16. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, versículo 4, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Quiénes son los ríos en profecía? Bueno, los ríos son aquellos que Satanás usó para perseguir a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando la mujer, estamos leyendo la parábola de la mujer, ¿verdad? Empezó en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos dice que cuando Satanás se dio cuenta que había sido arrojado del cielo o de la asamblea, persiguió a la mujer. ¿Y qué hizo para perseguir a la mujer? Dice que aventó agua tras la mujer como el agua de un río. Todos los elementos o cosas o asuntos terrenos o poderes terrenos o gobiernos terrenos que Satanás ha usado para perseguir a su iglesia, para perseguir a su pueblo, para oprimir a sus escogidos, esos son los ríos. La Biblia nos dice que se vuelven en sangre. Hay una deuda. Ellos han martirizado al pueblo de Dios, han impedido la predicación del evangelio, han obstaculizado el crecimiento de la iglesia. Bueno, el Señor ahora vuelve el castigo sobre ellos, permite que entonces vengan. De alguna manera, la guerra va a sacar a la luz quiénes son los responsables. Esos mismos que persiguieron al pueblo de Dios, que han sido instrumentos de Satanás, son los mismos que han sido responsables por la epidemia y responsables por la guerra. Y entonces ellos son convertidos en sangre. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía en Evento de los Últimos Días, página 249. Los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar al mundo al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si hubieran derramado con sus propias manos. Cuando ustedes ven hacia el pasado, por ejemplo, lo que le pasó al pueblo judío, ¿por qué Dios permitió el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial? El Espíritu de Profecía dice que es un cumplimiento de lo que ellos mismos pidieron. ¿Se acuerdan cuando estaban crucificando a Jesús? Antes de crucificarlo, ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre nuestros hijos. Bueno, ahí está. Y alguno de ustedes dice: pastor, ¿y todas las injusticias que han venido sobre el pueblo de Dios, cuándo? Pues en la tercera plaga. En la tercera plaga. Así que esa es la tercera plaga. Cuarta plaga. La cuarta plaga de Apocalipsis 16, ustedes la pueden encontrar obviamente en el versículo 7, después de que viene, el versículo 8. Les fue dado quemar a los hombres con fuego, derrama sobre el sol. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, esta es una consecuencia de las primeras plagas. La guerra mundial va a dejar la atmósfera con grandes huecos. ¿Para qué sirve la atmósfera? Aparte de que para mantener el oxígeno y las nubes y el sistema que tenemos de lluvia y todo lo demás, el clima y muchas otras cosas que hace la atmósfera, una de las cosas más importantes es que detiene los rayos del sol. Si el sol no fuera filtrado por la atmósfera, nosotros ya habríamos sido destruidos. Es parte de la protección de la maravillosa creación del Señor. Pero al venir la guerra mundial, van a quedar grandes huecos y el sol va a quemar a plomo. Va a haber zonas en las que los seres humanos no van a poder pasar por allí porque el sol los va a matar, así literalmente. El sol va a ser mortal durante la cuarta plaga. ¿Cómo lo puedo saber? Allá me quieren preguntar la niña algo, pero bueno, eso es otra cosa. No va a ser mundial, estas plagas no van a ser mundiales, lo dice el Espíritu de Profecía. Aquí está, mira, dice: se le da tiempo de quemar a los hombres por el grande calor. Los hombres se quemaron con grande calor. Apocalipsis 16, 8 al 9. Dice la hermana Juárez: los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra tan terrible para ese tiempo. Fíjate, mira cómo lo describe Joel. Dice: el campo fue destruido, se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo. ¿Qué va a pasar con todos los árboles? Por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres, el grano se pudrió, los basamentos fueron asolados. Cuando gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echado será el silencio. No va a haber comida. No, la tierra ya no va a poder producir alimento. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos: estas plagas no serán, ¿qué dice? Universales. No, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían
enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que haya sufrido jamás los seres humanos. La quinta plaga es oscuridad sobre la silla de la bestia. ¿Quién es la bestia? Pues la bestia es el instrumento que Satanás ha usado durante los 1260 años, al cual se están uniendo todas las iglesias, el falso profeta, el cual se va a unir a Estados Unidos. Esa es la bestia. ¿Y qué dice la Biblia que va a pasar con ellos? Bueno, Apocalipsis 16, cuando dice que por la cuarta plaga los hombres blasfeman el nombre de Dios porque ha sido muy grande, el versículo 10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y mordían sus lenguas de dolor. Eso quiere decir que no van a saber qué hacer, porque ya no van a saber qué hacer. Ya Dios se retiró su protección, ya no hay respuesta, ya nadie tiene respuestas, nadie, no hay manera, no hay gobierno, no hay dirigentes, nadie, ningún líder religioso puede dar respuestas a lo que está pasando. La única respuesta que encuentran, ¿sabes cuál es? Le echan la culpa a los que están escondidos. ¿Quiénes son los que están escondidos? Es la única respuesta. Por eso dice: y blasfemaron del Dios del cielo por los dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu de Profecía, esta incapacidad para responder es cuando acusan al pueblo del Señor y hacen las leyes de muerte que todos escuchamos. Y mira, podemos ver allí, y cuando están a punto de atacar al pueblo del Señor, entonces aparecen los 10 mandamientos de Dios en el cielo como respuesta a lo que está pasando. Hay una visión mundial en la que Dios les da respuesta a los seres del mundo. Le están echando la culpa al pueblo de Dios, pero entonces Dios les da respuesta sobrenatural. Sí, va a haber una respuesta sobrenatural de Dios. Les va a mostrar sus mandamientos, y específicamente hay un mandamiento que ellos no han guardado, al cual pisotearon abiertamente, y esa es la respuesta de Dios. Mira, por eso está pasando. Olvídate de ellos. Ellos no son los responsables de lo que está pasando. Dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas y imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de lado a lado del otro del cielo. Parece envolver a todos los grupos en oración. La multitud encolerizada se sienten contenidas en el acto. Es cuando estaban tratando de atacar al pueblo de Dios. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma de juicio. La mano abre las tablas en las cuales se abren los preceptos del decálogo, inscritos con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y la herejía desaparecen de todos los espíritus. Las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Esa es la quinta plaga. La sexta plaga, queridos hermanos, es porque ahí viene Jesús ya. Ahí viene Jesús. Y los pocos países de la tierra que, de paso, ¿cómo van a sobrevivir los principales gobiernos? Pues un pajarito me contó alguna vez, un ingeniero que era latino, estuvo trabajando en este país construyendo ciudades subterráneas, porque ya los principales gobiernos de la tierra saben que esta destrucción va a venir, y ya tienen, no son arcas de Noé, son ciudades sumergidas debajo de la tierra para sus principales millonarios, para sus principales dirigentes políticos, para la gente que tiene boleto. Te aseguro que tú y yo no tenemos ni manera de entrar en esas ciudades, y durante estos periodos ahí van a estar los principales países de la tierra. Sabemos que por lo menos van a ser 10. Apocalipsis te presenta a los países más poderosos de la tierra en pie. Cuando Jesús regresa, hermanos, hay un ejército esperándolo, como si tuvieran que defender. La tierra ya quedó destruida, ya no hay nada que defender, pero aún así, cuando Jesús viene por segunda vez, hay un ejército, cañones humanos, ejércitos humanos enfrentando juntamente con los demonios a Jesús, como si este mundo fuera digno de ser defendido. Y eso es lo que llamamos entonces la batalla de Armagedón.
el dragón, la bestia, el falso profeta, salen los 3 espíritus inmundos de manera de ranas, que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los congrega en el valle que se llama la batalla que se llama Armagedón, que tiene una razón. Si ustedes quieren saber qué representa esta batalla, vean un sermón de un servidor que se llama Armagedón, ahí pongo el Arturo Quintero y ahí pueden ver prácticamente. Aquí aparece un periodo de una hora son 15 días. Este periodo de tiempo de Apocalipsis 18:9 te presenta los últimos 15 días de la historia humana en Apocalipsis 18:9. Dice, y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites. Cuando ellos vieron el humo de su incendio, estaba lejos por el temor de su tormenta, diciendo, ay de aquella gran ciudad Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Una hora son 15 días, hagan la conexión. Si 24 horas son un año, vayan haciendo, les van a dar cuenta que una hora son los últimos 15 días de la historia humana. Los principales gobiernos de la tierra, Apocalipsis 17, por ejemplo, versículo 12, nos dice que por una hora, ahí está, lo pueden ver ahí arriba, por una hora los 10 reinos más poderosos de la tierra se van a unir juntamente con la bestia y juntamente con Satanás y sus ejércitos para pelear contra el Cordero, porque ahí viene Jesús, para pelear contra ellos, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 19 te presenta a Jesús viniendo con todos sus caballos hacia la tierra, con una carga de caballos devastadora. Dice, y vi la bestia, y vi los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército, haciendo guerra. Esto mismo te presenta en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, cuando se abre el sexto sello, que también representa la segunda venida de Cristo. Tú ves ejércitos humanos, y ves capitanes, y ves generales en la tierra, listos para enfrentar al que viene, para hacerle frente. Y ya no quiero perder más tiempo en esto, porque ya llevo 1 hora y 13 minutos en este momento, pero estoy a punto de acabar, ahí voy. Viene entonces lo que se llama la séptima plaga. La séptima plaga, queridos hermanos, pues obviamente es lo que va a pasar después de que Jesús viene. Cuando Jesús viene en la batalla de Armagedón, Jesús viene a la tierra, los justos resucitan, los que están vivos resplandecen, son transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces los ángeles vienen y recogen a todos los justos, los meten en el carro de nubes, y entonces Jesús sale y con su resplandor mata a los que están vivos todavía. Los que le traspasaron ven a Jesús viniendo en gloria y majestad, saben lo que está pasando. Y entonces comienzan a caer las estrellas que vienen detrás del carro de nubes. Imagínate el carro de nubes que viene desde el tercer cielo. Estamos hablando de más de 800 años luz de distancia de la constelación de Orión. Se lo va a aventar en 7 días el viaje. Es una velocidad súper extra, recontra rapidísimo. Lo que viene detrás, porque eso es natural, cuando ustedes ven el cometa Halley, ven una piedra gigantesca viajando detrás, un montón de piedras, polvo cósmico y cosas que se encuentran en el espacio, atrapadas por la velocidad y el magnetismo de esa gran piedra que viene volando. Este carro de nubes que viene a toda velocidad trae detrás una gran cantidad de piedras, y esa es la plaga del granizo de Apocalipsis 16. Cuando tú te vas a Apocalipsis 16, viene el gran terremoto, y se fueron hechos voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra. En el versículo 18, dice, tan grande como no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, un énfasis. La ciudad de las naciones cayeron, la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira, y toda isla desapareció, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento, probablemente mezclado con fuego, como lo que pasó en Egipto. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande, y esta plaga del granizo que cae sobre la tierra destruye todo lo que queda por destruir después de todas las terribles cosas que han pasado. La gran pregunta es, ¿quién puede estar en pie? ¿Quién se va a salvar? ¿Cómo podemos pasar esta época cual nunca ha habido? ¿Cómo puedes tú, querido amigo que me estás viendo? ¿Cómo puedes tú, querido hermano, salvarte? Pues es muy simple. Ponte hoy debajo de las alas del Todopoderoso. Guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo puedes llamarle tú a Dios mi Señor y no le quieres obedecer? ¿Cómo dices que amas a Jesús y no quieres guardar sus mandamientos? ¿No dijo Jesús, si me amáis, qué debes hacer? Salmo 91, 9 al 11 dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni ninguna de estas plagas tocará
tu morada. Porque los ángeles no se fueron de la tierra. Teníamos 4 ángeles hoy. Cuando se acabe la gracia, los justos, los que tengan el sello de Dios, van a tener miles de ángeles. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Estos ángeles te han puesto un sello y se van a dedicar durante ese periodo de tiempo a encontrar el último pedazo de pan que existe en la tierra para que ese justo se lo coma y esté vivo cuando Jesús venga por segunda vez. Así que todavía no se acaba la gracia. Todavía no ha sido dada la orden de Apocalipsis 22, 10 al 11. Dijo el Señor: no selles las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es sucio todavía ensúciese. El que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Pero cuando se acabe la gracia, esto ya no puede ser. El tiempo de angustia, una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. El tiempo de angustia, nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales. Dios les proveerá de alimento. Pastor, hay un montón de gente que ya tiene terrenitos, ya tiene lugares allá en algún lugar donde va a vivir. Bueno, pues yo lo que sé, que manos violentas nos van a arrebatar lo que hemos guardado nosotros. Dios es el que va a proveer de alimento a su pueblo en ese tiempo. Así como hemos aprendido a confiar en Él aquí, Él nos va a proteger durante ese tiempo. Dice: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de sus santos ángeles. Se les prohibirá comprar o vender. De hecho, mucho antes hubo una persecución contra el pueblo de Dios, pero serán alimentados. Mira, ahí está en amarillo. Eso está en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos, que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de esta dolorosa prueba. Los ángeles se van a retirar, el espíritu refrenador se retirará de los gobernantes de los pueblos. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. El Señor Jesús dice: vengo como ladrón. Así que bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vendo pronto, dice el Señor, mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según fuere su obra. Queridos hermanos, es como la mujer que le empieza a doler porque va a parir, no hay otra. Para que venga el niño tiene que venir el dolor. Pero qué diferente es cuando ya ese niño entra, la madre lo puede tener aquí. Todavía le duele, ya ni cuenta se da, simple y sencillamente porque tiene lo amado en sus brazos. Así va a ser la venida de Cristo Jesús. Va a haber mucho dolor, pero cuando Jesús aparezca, el dolor no va a importar. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Y si quieres estar de pie cuando Jesús venga, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte debajo de sus alas. Sé fiel. Sé fiel. Vamos a ponernos de pie. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque en tu amor y tu misericordia todavía tenemos oportunidad de tomar decisiones. Y hoy podemos escuchar tu voz que nos llama a tomar una decisión de salvación y vida eterna. Nos ponemos en tus manos de amor, confiando en que tú nos vas a dar todo lo que necesitamos. Bendice a cada una de las personas que han seguido esta transmisión. Te suplico que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.